¿Cómo están, chicos del nivel beta? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy el tema número 17 correspondiente al curso de comunicación. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema bastante amplio que es el sustantivo, ¿no? Eh, ¿Por qué digo bastante amplio? Porque como justamente designa todo lo que existe en el universo, su clasificación es bastante variada. En estas primeras diapositivas te voy a hablar acerca del concepto del sustantivo, qué es una sustantivación y su clasificación, para lo cual te voy a explicar un poco este proceso y al final te voy a hacer un esquema de resumen, qué es lo que vas a pasar a tu cuaderno. Bien, entonces empezamos con el concepto. ¿Qué cosa es el sustantivo? Bueno, en realidad el sustantivo es aquella palabra que asigna a todo lo que existe, ¿no? Llámese personas, animales, cosas, objetos, ¿no? Todo lo que se puede nombrar es un sustantivo. Y además funciona también como el núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué cosa es una sustantivación? La sustantivación es aquella parte de la oración que originariamente no era un sustantivo, pero va a funcionar como si lo fuera. Y se va a presentar bajo dos formas, de forma sintáctica y de forma morfológica. De forma sintáctica se da porque una palabra de otra categoría se usa como un adjetivo, un verbo u otra palabra, ¿ya? Es decir, algo que no era un sustantivo se va a convertir en uno y va a cumplir con las mismas funciones gramaticales. Es decir, no va a haber una variación. No es un sustantivo, pero puede convertirse en uno. En este caso vamos a ver solamente los tres primeros. El adjetivo sustantivado, que hace en referencia al sujeto, en referencia al objeto directo y en referencia a un adverbio. Que eso lo voy a explicar en la última, en el esquema de resumen, ¿ya? Porque ahí vamos a ver ejemplos. También tenemos la sustantivación morfológica. En este caso es el proceso que consiste en la formación de formas léxicas que funcionarán como sustantivos. Nosotros hace algunas clases habíamos visto que toda palabra tiene una raíz y una desinencia, tanto en verbos, que lo hicimos en el curso de comunicación, como en palabras en general, que lo hicimos en el curso de razonamiento verbal. Pero algunas de estas van a permitir sustantivar a la palabra, ¿no? Estos dos temas de acá, específicamente lo voy a ver en las últimas diapositivas, así que presta mucha atención. Ahora, ¿cómo se clasifican los sustantivos? En realidad, pues hablar de la clasificación de sustantivos es bastante amplio, ¿no? En primer lugar, debemos tener en cuenta que todo sustantivo presenta género, presenta un referente, un número, y también existen otras formas que los vamos a ver de una forma más detallada. Empecemos por el género, ¿no? Sabemos que las palabras pueden darse en dos géneros, masculino o femenino. Por ejemplo, si yo digo la mesa, lo tomo como un femenino. Y si de repente digo el sol, lo tomo como algo masculino. Entonces, el género indica más o menos eso, ¿no? Ahora, también existen palabras que no actúan ni como femenino ni como masculino, es decir, son sustantivos neutros. Por ejemplo, lo bueno, yo no puedo decir si bueno es masculino o femenino, porque no puedo decir el bueno o la bueno, ¿no? Yo digo lo bueno. El artículo neutro lo reconozco por la palabra lo, ¿ya? Mientras en masculino tenemos el, la, los, las, en femenino, y en femeninos tenemos la, perdón, y las. Los neutros los reconozco por la palabra lo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo amable, lo feo, lo horrible, lo feliz, ¿no? Entre otros. Ahora, por el referente, según el referente, lo puedo clasificar como nombres propios y comunes.
En el caso de los nombres propios tienen una referencia única y carecen de significado lingüístico. Por ejemplo, los nombres propios de las personas, de los animales y de las ciudades, de los planetas. En cambio, los comunes pueden dividirse en concretos o abstractos. En el caso de los concretos, porque van a designar objetos que pueden palparse, pueden tocarse. En cambio, los abstractos no. Por ejemplo, si yo digo casa, yo puedo medir la casa, puedo ver el color de la casa, el tamaño de la casa, la forma de la casa. Pero si yo digo esperanza, por ejemplo, ¿no? Como una virtud, yo no sé qué color tiene, qué forma tiene, cuánto mide, en dónde se encuentra, pero sé que existe. Otra de las clasificaciones que toma el sustantivo es por su número. En este caso tenemos los sustantivos singulares, plurales y colectivos. En el caso de un sustantivo singular es porque hace referencia al nombre del objeto, el nombre único. En el caso del plural, ¿no? Hace referencia a varios objetos. En el caso del colectivo, toman como referencia a un grupo concreto de cosas que presentan las mismas características. Por ejemplo, yo puedo decir los muñecos, pero dentro de los muñecos yo puedo tener payasos, puedo tener Barbies, puedo tener peluches. En cambio, en los colectivos hacen referencia a que todos tienen las mismas características. Por ejemplo, una arboleda, conjunto de árboles. Una manada de perros, pues todos son perros. Un banco de peces, pues todos son peces. O sea, esa es la principal diferencia. Otra forma de clasificar al sustantivo es por su semántica, ¿no? Acá también, pues dentro de ellos clasifican a los concretos, abstractos que ya hemos visto, ¿no? Al fenómeno, por ejemplo, el fenómeno en este caso, a la acción de hacer algo, ¿no? Leer, caminar, los verbos en sí. Los abstractos de cualidad, ¿no? Por ejemplo, la belleza, la maldad, el amor, la bondad. Y los números, ¿no? Que indican cantidades. Otra forma de clasificarlo es por su unidad de referencia, que igualmente, como ya hemos visto, los clasifican en comunes y propios. Ya que esto también ya lo hemos visto diapositivas atrás. En el caso de los comunes nombra a todo tipo de ser. En el caso de los propios particularizan al individuo. Por ejemplo, un nombre común puede ser caballo, perro, lobo, casa, pero propio ya sería, pues, por ejemplo, todo. Por ejemplo, en el caso de perro, ¿no? Por ejemplo, mi perrita se llama Maki, ¿no? En el caso de repente de, si hablamos de personas, no puedo decir Rosita, Pamela, ¿no? Lo particularizan. Otras de las formas que clasifican también al sustantivo cuando hacen un tipo de referencia entre los individuales y colectivos. Los individuales nombran al sustantivo como un solo ser, ¿no? En cambio, el colectivo nombra un conjunto determinado de seres. Otras formas en las cuales se clasifican a los sustantivos es de acuerdo a la composición. Tenemos los sustantivos simples que están formados por una sola palabra, ¿no? Llámese pues libro, galleta, mesa, pañuelo, cartuchera, barco. Los sustantivos compuestos están formados por dos palabras. ¿Se acuerdan que vimos palabras derivadas, ¿no? O compuestas? Presentan dos palabras, como por ejemplo pararrayo, saltamonte, camposanto, anteojos, guardabosques, ¿no? Son palabras que ya habíamos visto. Y los parasintéticos son los que presentan ambos a la vez. En este caso porque presentan prefijos o sufijos. Otra forma de clasificar a los sustantivos es de acuerdo a su complejidad morfológica, ¿no? Están los primitivos, derivados, aumentativos, diminutivos, despectivos, gentilicios, patronímicos e hipocorísticos, ¿no? Los primitivos y los derivados ya los hemos visto, ¿no? Las palabras primitivas están formados por un lexema y una raíz, ¿no?
En cambio, los derivados presentan sufijos o prefijos. Si se dan cuenta, todos estos detalles también los hemos visto en razonamiento verbal. Los aumentativos son cuando tienen sufijos que indican intensidad, ¿no? Un grado de intensidad mayor, mientras que en el diminutivo presentan prefijos o sufijos de un grado de intensidad menor. Generalmente son sufijos, ¿ya? Los despectivos designan a personas con un tono de desprecio, ¿no? De desdén, visto como algo inferior, ¿no? En el caso de los gentilicios, el sustantivo deriva de algún lugar de nacimiento. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los patronímicos se derivan de un nombre, o sea, el nombre también puede ser utilizado como un apellido. Por ejemplo, de Gonzalo González, de Fernando Fernández, de Domingo Domínguez. Y los hipocorísticos porque hacen referencia a un lugar, ¿no? Vamos a ver ahorita cada uno de forma detallada. Y finalmente los contables, ¿no? Que se clasifican por contables, incontables, y también hay dentro de este otros dos grupos más que podrían ser los cuantificativos y los eventivos. Entonces, como te das cuenta, cada autor de repente ha clasificado a los sustantivos y si te has percatado, hay clasificaciones que se repiten, ¿no? Y quizá como que eso nos causa un poquito de confusión. Entonces, mira, yo acá te he presentado lo que dicen los autores, pero lo que voy a hacer ahora es un resumen, que es lo que vas a copiar a tu cuaderno y te lo voy a, todas estas ideas que hemos encontrado te las voy a ordenar, ¿no? Esto es lo que vas a hacer en tu cuaderno. Vas a colocar la fecha de hoy, ¿ya? Y me vas a hacer este esquema. El sustantivo designa un ser, presenta género y número y presenta, puede nombrar a cualquier objeto. Vamos a cambiar este color. Vamos a ponerle este, ¿ya? Ahora sí, vamos a empezar. Mira bien, voy a hacer nuevamente el resumen de lo que he hecho para que lo puedas entender mejor, ¿no? Entonces, ya sabemos que el sustantivo designa un ser, presenta género y presenta número, ¿ya? Incluso acá podríamos colocar neutro. ¿Estamos? Ya, ahí lo he aumentado el neutro, ¿ya? Que el neutro se reconocía por la palabra lo bueno, lo malo, lo feo, ¿no? Masculino, el carro, el perro, el pollo. Femenino, la gallina, la casa, la mesa. Neutro, lo bello, lo malo, lo amable. Singular y plural. Ahora, hablemos nuevamente de la sustantivación. Te decía que es parte de la oración que no tiene sustantivo pero funciona como tal. Y pueden darse dos casos, mira, la sustantivación morfológica y la sustantivación sintáctica. En el caso de la morfológica, existen formas léxicas que funcionan como sustantivo. ¿Cuáles son? Esas formas léxicas, voy a poner acá sufijos, son tres específicamente. El sufijo es, el sufijo esa y el sufijo idad. Por ejemplo, acá yo puedo colocar dejadez, ¿no? Yo puedo decir, tu dejadez me tiene preocupada, ¿no? Ahí está. Para esa podría ser pereza, ¿no? Tu pereza me sacó de quicio, por decir, ¿no? Y con idad podría ser amabilidad, ¿no? Tu amabilidad tocó mi corazón, por decir, ¿no? Entonces ya está actuando como un sustantivo, porque estás nombrando la dejadez, estás nombrando la pereza y estás nombrando la amabilidad. Solamente son ejemplos, porque hay otras palabras que terminan con estos sufijos. Ahora, por sustantivación morfológica también se da en aquellas terminaciones por sustantivación o deverbación, que son tres casos. Palabras que terminan en ción, palabras que terminan en miento y en ado o ada. Por ejemplo, comprensión, ¿no? Por decir, gracias, podría ser, ¿no? Tu comprensión me hizo ver que estaba equivocada, ¿no? Estás nombrando, ¿a quién nombras? A la comprensión. En el otro caso con S podría ser
ya hemos hecho con ese, ¿no? En el otro caso, ¿no? Información, por decir. La información llegó a tiempo. ¿A quién estás nombrando? A la información, ¿no es cierto? Estás nombrando a alguien. Recuerda que el sustantivo designa o nombra a un ser, ¿ya? Estás designando, estás nombrando. En el caso de miento, por decir, puede decir comportamiento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, tu comportamiento deja mucho que desear. ¿A quién estás nombrando? Al comportamiento. O otro tipo podría ser aquella palabra que termina en ado o ada. Por ejemplo, por decir, a ver, participado, ¿no? Él ha participado en la competencia. ¿A quién estás nombrando? A la participación. Y en el caso de hada podría ser, por decir, atada. Estaba atada de manos, ¿no? Entonces, estás nombrando, estás mencionando una acción. Ahora, en la sustantivación sintáctica también se pueden dar bajo dos formas. Cuando el adjetivo sustantivado actúa como sujeto, ¿no? En este caso voy a utilizar el artículo neutro, lo bello, lo innovador, lo sucio, lo amable, lo limpio, lo gracioso. Y en el adjetivo sustantivado que actúa como objeto directo. Quiero lo verde. ¿Qué quieres? Lo verde. Dame el último. ¿Qué quieres que te dé? El último. Toma el grande. ¿Qué quieres que te dé? El grande. Acuérdate que el objeto directo se reconoce con la pregunta ¿qué? ¿Ya? ¿Qué o quién? ¿No? Generalmente ¿qué? Entonces acá tenemos el primer resumen de esta primera parte que es probable que quizá no se haya entendido muy bien, por eso es que acá te lo estoy resumiendo. ¿Ya? Ahora, vamos a clasificar a los sustantivos, ¿ya? Acá lo he ordenado, mira, lo he ordenado para que lo puedas tomar foto o copiarlo en tu cuaderno de una forma más ordenada. Por ejemplo, por género tenemos masculino, femenino y también podríamos colocar acá neutro, ¿no? Que es lo que nos habíamos olvidado. Por ejemplo, acá tenemos el caño, ¿no? El sombrero, el sofá, etcétera, ¿no? En el caso del femenino tenemos la gaseosa, la gata, la cama, etcétera, ¿no? Entonces, incluso podría ser acá las gatas de repente, ¿no? Acá podría ser los, ¿no? Los sombreros. No, vamos a dejarlo como estaba porque eso va a ir en la parte de abajo. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí. En el neutro, ¿te acuerdas? Lo bueno, lo malo, lo feo, etcétera. Ahora sí pasamos al número singular. La niña, el perro, ¿no? En el caso del plural podría ser las niñas, los perros. Si el neutro en plural, no, pues no hay, ¿no? No hay. Por su cantidad, vamos a hablar de individual y colectivo. En el caso del sustantivo individual, se refiere a nombrar a alguien de modo unitario. Vamos a mencionar acá. Nombra de modo unitario. Por ejemplo, hormiga, abeja, silla, ¿no? En cambio el colectivo podríamos decir acá, agrupa elementos similares. Por ejemplo, manada, cordillera, arboleda.
¿no? Conjunto de algo que tienen elementos similares. Por su referente vamos a ver comunes y abstractos. En el caso de los sustantivos abstractos, ellos son imperceptibles. Por ejemplo, amor, paz, violencia, etc. En cambio, los concretos sí son perceptibles. Es decir, se pueden percibir mediante nuestros órganos de los sentidos, no se pueden medir, tocar, saber su color, etc. Por ejemplo, casa, perro, Paola, entre otros. ¿Ya? Ahora, por su origen, acá te he juntado los que en estas diapositivas habíamos visto están dispersos, ¿no? Te los he clasificado de esta forma: primitivos, derivados, aumentativos, diminutivos, despectivos, etc. Vamos a ver por su origen. ¿Cuándo se clasifican a los sustantivos por su origen? Los primitivos, en este caso, presentan un lexema. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, voy a poner acá zapato, jardín, pan. ¿Ya? En cambio, en los derivados forman otras palabras. Voy a coger los mismos ejemplos. Ejemplo de zapato, zapatero. De jardín podría ser jardinero. De pan podría ser panadería. ¿Ya? Ahora, pasemos a los aumentativos y diminutivos. Los aumentativos presentan prefijo de intensidad. Ejemplo, zapatote. Ay, la Z siempre se me queda, ¿no? Zapatote, carrazo. ¿Qué podría ser? A ver, grandote, ¿no? En cambio, los diminutivos presentan prefijo de, en este caso, pequeñez. Por ejemplo, zapatito, ratoncito, podría ser, a ver, pequeñín, etcétera. Ahora, en el caso de los sustantivos despectivos, podríamos decir acá que nombran algo con desprecio. Por ejemplo, mujerzuela. Podría ser también gentuza, ¿no? Otro ejemplo podría ser tipejo, ¿no? De tipo, ese tipejo. Ahora, de gentilicios van a nombrar el lugar de nacimiento. Nombran lugar de nacimiento. Por ejemplo, limeño, cubano, iraquí, etc. En el caso de los patronímicos, nombran apellidos que surgen de nombres propios. Por ejemplo, voy a hacerlo aquí abajo, por decir, de Gonzalo proviene el apellido González, ¿no? Otra, a ver, de Domingo, el nombre de Domingo proviene del apellido
Domínguez, ¿ya? Y por último los hiporísticos. En este caso nombran apelativos. Por ejemplo, de Patricia, Patti, ¿no? De Francisco, Pancho, ¿no? De repente por acá, de José, Pepe, ¿no? De Antonio, Toño, y así sucesivamente. Ahora, por su extensión, tenemos los propios y los comunes. Los propios nombran a un objeto de forma concreta. Por ejemplo, por decir Paola, Piura, Breña, vamos a poner más acá, podría ser de repente el nombre de un animal, Toby, etcétera, ¿no? En el caso de los comunes, los sustantivos comunes designan o nombran a una persona, animal o cosa. Por ejemplo, podría ser, a ver, por ejemplo, abuela, niña, por acá de repente chibolo, perro, gato, mesa, silla. Te estás dando cuenta que cuando me refiero a persona, no me refiero al nombre, ¿no? Me refiero al tipo de persona en sí, ¿ya? Y para terminar tenemos por su composición. Tenemos simples, compuestos y parasintéticos, ¿no? Por ejemplo, en los simples están formados por una sola palabra. Por ejemplo, carro, mesa, puerta. Los compuestos están formados por dos palabras. Por ejemplo, sacacorcho. Podría ser otro. Podría ser acá antebrazo, ¿no? Otra palabra podría ser anteojos, ¿no? Son dos palabras que forman una. En los parasintéticos son simples y compuestos a la vez, ¿no? Por ejemplo, corito, podría ser papita, podría ser colaza, etcétera. Ahora, por su contabilidad, los contables designan cantidades que pueden nombrarse, como por ejemplo, ¿qué cosas pueden, nombrarse, no, que pueden contarse? Ya, a ver, ¿qué cosas pueden contarse? Por ejemplo, los dedos. ¿Qué más se puede contar? A ver, los planetas, ¿no? ¿Qué más se puede contar? A ver, pensemos. Ah, está muy bien, el alfabeto. ¿Qué más se puede contar? Algo que no sea de naturaleza. Ah, las figuras geométricas, ¿no es cierto? Etcétera. Ahora, los no contables justamente es todo lo contrario. En este caso designan magnitudes que se pueden medir. Por ejemplo, a ver, ¿qué cosas se pueden medir? Los gases, se puede medir la sangre. Claro, pues la sangre, ¿no? Cuando te dicen para donar 1 litro de sangre, estás midiéndolo. ¿Qué más se puede medir? La altura. Los cuantificativos, ya los cuantificativos designan magnitudes abstractas, ¿no? ¿Qué magnitudes abstractas tenemos? Por ejemplo, kilo, litro.
Estamos hablando de magnitudes, o sea, cosas que se pueden medir, pero sabemos, o sea, el kilo yo sé que es una unidad de medida, pero no sé cuál es la forma que tiene. Kilo, litro, gramo, eh, hectárea, ¿no? Eh, etcétera. Voy a poner un ejemplo más. Hectárea, podemos poner acá rebanada, pedazo, ¿no? Y los eventivos designan, en este caso, acontecimientos del tiempo o historia. Vamos a poner del tiempo, ¿ya? ¿No? Porque lo puedes contar de todas maneras. Por ejemplo, podríamos colocar acá vacaciones. Ay, siempre se me va para un lado este mouse. A ver, vacaciones. Puedes contar tus vacaciones si sucedió en un tiempo y en un espacio. Podría ser una batalla. Podría ser un evento. Podría ser de repente un concurso, ¿no? Evento, un concurso, entre otros. Ya chicos, entonces de esta forma he tratado de resumirte el tema porque es bien extenso. Lo que puedes hacer es pasarlo en tu cuaderno o de lo contrario sácale foto y lo pegas en tu cuaderno. La próxima semana estoy revisando este tema, el esquema y lo que hemos hecho y la separata que te voy a mandar con la tarea. Ya chicos, entonces eso sería todo por hoy. Gracias por tu paciencia. 30 minutos de video, pero bueno. Gracias. Nos vemos hasta la próxima semana.